Bueno, llegamos a la conferencia de cierre de esta jornada, a cargo del profesor Roberto Walton. Creo que no necesita presentaciones, todos lo conocemos por su trayectoria aquí en la facultad, clases, sus publicaciones, todos sus exalumnos. Hemos aprendido tanto del profesor Walton, no creo que necesite que les indique su currículum, así que sin más le doy la palabra al profesor. Muchas gracias. La lógica trascendental de Husserl se ocupa del análisis de la correlación intencional de la conciencia con el mundo. El análisis fenomenológico presta atención al modo en que las cosas aparecen, es decir, al modo en que son intencionadas o mentadas. Parte de un objeto como guía intencional o hilo conductor, a fin de investigar por vía de las apariciones los modos de conciencia o vivencias en que se presentan, es decir, las operaciones del sujeto. Se trata de los modos en que los objetos son intencionados con un sentido a través de tales o cuales determinaciones, de los modos en que tienen vigencia o validez como efectivos, probables, posibles, etc., y de los modos en que esa vigencia se legitima en virtud del grado de coherencia de la experiencia. Se describen correlaciones esenciales entre los objetos de la experiencia, el sentimiento y la voluntad y las maneras subjetivas con que se manifiestan. El tema central de Husserl es dar cuenta de un mundo que no es un contenido inmanente, sino un contenido intencional que trasciende la conciencia y cuya trascendencia no se puede establecer en ninguna otra instancia que no sea la conciencia. Esto es como trascendencia intencionada en ella. Puesto que las trascendencias se manifiestan en ella y solo se revelan en ella, la conciencia es una conciencia trascendental. Esto es el lugar de origen de las trascendencias, es decir, la instancia última en que todos los objetos trascendentes se muestran y legitiman como tales. La lógica trascendental se ocupa precisamente del análisis de esta correlación entre el mundo y la conciencia que se tiene de él. La búsqueda de prolegómenos a una lógica trascendental de estas características es la explicitación de una dimensión previa presupuesta por la descripción de la correlación intencional. Esto se ha efectuado por varios caminos. Un antecedente histórico se encuentra en el análisis que Hegel ofrece, por ejemplo, en la filosofía del espíritu subjetivo, de la conciencia trascendental kantiana como condicionada por instancias más originarias. Un segundo camino es el que ha seguido el propio Husserl al plantear también en su fenomenología genética el surgimiento de la conciencia a partir de un curso vital previo. Otra vía es la seguida por Heidegger cuando subordina el enfoque trascendental a una historia del ser en que la estructura sujeto-objeto inherente a la correlación intencional es considerada un momento secundario. Por último, se encuentran los desarrollos de la fenomenología post-husserliana, en los que se ha puesto énfasis en la corporalidad como dimensión anterior a la conciencia intencional de las cosas. Primero, la emergencia de la conciencia según Hegel. El problema suscitado en la filosofía moderna por la relación entre la sustancia pensante y la sustancia extensa, y con ello el problema de la relación entre las ideas como modos del pensamiento y el mundo externo, se convierte para Hegel en la cuestión de la relación entre la naturaleza y el espíritu incipiente que emerge de ella. Frente a los problemas que presenta la teoría moderna de las ideas, y considerando la conciencia como un resultado en lugar de un punto de partida, Hegel niega la dicotomía entre lo material y lo mental, entre la naturaleza y el espíritu, es decir, la base sobre la cual surge la teoría representacionista del conocimiento, en contraste con la teoría aristotélica tradicional en que no se presenta esa dicotomía.
Según la interpretación hegeliana, el espíritu abarca a la vez la cosa exterior, el proceso que resulta de la acción de la cosa exterior sobre el organismo y el efecto de esa acción sobre él. Por eso tiene una relación con las cosas materiales y trasciende sus representaciones. De modo que las cosas y el espíritu, el objeto y el sujeto, no se encuentran enfrentados en una situación de copresencia, sino que se relacionan como fases en un proceso de devenir, en que la fase posterior, el sujeto, está implícita en la fase anterior, el objeto, y la anterior, el objeto, está conservada en la posterior, el sujeto. Según esta perspectiva, el objeto del conocimiento contiene implícitamente al sujeto que emerge de él, esto es, contiene virtualmente algo mental o espiritual. Por tanto, el objeto no puede ser separado del sujeto al modo de la dicotomía cartesiana. Naturaleza y espíritu no deben ser considerados como dos cosas en el mismo nivel de desarrollo, porque entonces se plantea el insoluble problema de su relación. Por eso Hegel puede decir en la enciclopedia: si el alma y el cuerpo, como lo afirma la conciencia del entendimiento, se contraponen absolutamente uno al otro, no es posible ninguna comunicación entre ambos. No obstante, la vieja metafísica reconoció esta comunidad como un hecho innegable. Por consiguiente, aquel punto de vista de la separación no ha de considerarse como último y absolutamente verdadero. Antes bien, la separación de lo material y lo inmaterial solo puede ser aclarada sobre la base de la unidad originaria de ambos. Hegel considera que el pasaje de la naturaleza al espíritu implica una autointeriorización que anula la exterioridad de la naturaleza. Caracterizada en primer lugar por la exterioridad de sus partes, la naturaleza se ha orientado hacia esta autointeriorización en el curso de su desarrollo mecánico, químico y orgánico. En el organismo viviente, la conjunción de causa y efecto, medio y fin, es de tal índole que cada uno de los miembros es a la vez él mismo y su otro. El todo orgánico está atravesado por una unidad, de tal manera que nada es independiente y un mismo y único universal subsiste junto a sí en todos los contenidos particulares. El modo de operar del organismo no está limitado a sus partes corporales, sino que es un sistema de respuestas y reacciones al entorno que sirve a sus propios propósitos. Por tanto, estas reacciones y respuestas pueden describirse como los modos en que el organismo se apropia de su entorno, lo domina y lo convierte en algo propio. En un estadio ulterior, cuando la actividad de unificación y estructuración del organismo supera un determinado umbral de intensidad, surge el alma con su sentir o percatación indiscriminada y vaga de la totalidad configurada por el organismo y su entorno. Es el registro interior confuso de todos los elementos físicos en el medio circundante, tal como se reflejan en las alteraciones del cuerpo. El alma, como primer estadio del espíritu subjetivo, dice Hegel, se puede, frente al macrocosmos de toda la naturaleza, caracterizar al alma como el microcosmos en el cual aquel se concentra y de ese modo supera su exterioridad. El alma sentiente se capta a sí misma como totalidad, es decir, como un microcosmos que tiene en sí una innumerable cantidad de relaciones y conexiones y que, como dice Hegel, en razón de la infinita riqueza de su contenido, puede ser caracterizada como el alma de un mundo, como el alma del mundo determinada individualmente. Hegel compara el alma con el intelecto pasivo de Aristóteles, que es todo según la posibilidad. Sobre la base de un sentido en que se ha sublimado la naturaleza orgánica, se desarrolla luego la conciencia con sus operaciones de diversificar y relacionar los componentes inherentes al sentido. De este proceso resulta la aparición de objetos para esa conciencia. Al cerrarse sobre sí misma y dejar fuera un mundo exterior, el alma experimenta una escisión en los dos lados del sujeto y el objeto. Así como el alma todavía inescindida ha surgido de la naturaleza como una forma de organización superior
que está sujeta a las condiciones que le imponen las fases inferiores, el mundo emerge a través de una autodivisión del alma y se opone a la conciencia como una realidad externa. De modo que el sujeto proyecta lo exterior a partir de sí. Lo que el sujeto, elevado a la conciencia, percibe frente a sí como un objeto, es decir, lo que se le aparece como algo que se le presenta desde el exterior, recibe en realidad su material del alma, es decir, del estadio en que el sujeto se encuentra completamente encerrado en sí mismo. Lo que se presenta a la conciencia como algo exterior y extraño no es otra cosa que las determinaciones propias del alma que son proyectadas hacia el exterior. Hegel afirma que, con el pasaje del alma a la conciencia, cito, el yo excluye de sí la totalidad natural de sus determinaciones como un objeto, un mundo exterior a él y se relaciona con él. Así, la conciencia se enfrenta con un objeto que en el estadio previo pertenece al alma como un elemento que aún no se ha separado de eso. La relación entre el yo y el mundo se explica sobre la base de este despliegue, en que la fase precedente es objeto para la fase ulterior. De este modo se llega, dice Hegel, al nivel de la conciencia, en la cual la filosofía kantiana aprehende el espíritu. Además de ser el nivel en que surge la conciencia trascendental kantiana, es también el estadio en que se colocan la conciencia ordinaria y las ciencias en su punto de partida. 2. La fenomenología genética de Husserl. Mientras que el despliegue dialéctico prospectivo de Hegel avanza del alma a la conciencia, la interrogación retrospectiva de la fenomenología genética de Husserl retrocede desde la conciencia a un estadio previo a la intencionalidad. Una desconstrucción genética se caracteriza por una excavación que es similar a las que realiza la arqueología y se orienta hacia una ulterior construcción que muestra cómo surge la conciencia. Cito, arqueología fenomenológica, la excavación de las edificaciones constitutivas ocultas en sus miembros constructivos, de las edificaciones de producciones de sentido que se nos presentan acabadas como mundo de la experiencia. Husserl ofrece un análisis egológico o preegológico a fin de comprender la intencionalidad o conciencia de como un resultado constitutivo, según su expresión. La constitución del mundo es puesta de manifiesto a través de una desconstrucción que avanza hacia una proto-yle como un núcleo extraño al yo. Cada curso de vida está centrado en un polo geológico implícito como un polo de unidad que pasa a través de ese curso, mientras que la proto-yle compone el opuesto lado de lo que es extraño al yo. Por tanto, el curso de vida es bilateral. Sobre la base de este curso de vida y sus dos lados, se debe mostrar la configuración constitutiva del mundo. Pero en el origen genético, los dos lados son todavía indistinguibles en su contenido, por diferentes que sean en su función. Como lo expresa Husserl, la constitución de entes de diferentes niveles, de mundos, de tiempos, tiene dos proto-presuposiciones, dos proto-fuentes. Mi yo primigenio como operante, como proto-yo, en sus afecciones y acciones, con todas sus estructuras esenciales en los modos pertinentes. Y 2, mi no-yo primigenio como curso primigenio de la temporalización y él mismo como protoforma de la temporalización que constituye un campo temporal, el de la protomaterialidad. Pero ambos protofundamentos están unidos, son inseparables y por ende abstractos cuando se los considera por separado. Husserl utiliza aquí el término proto-yo en un sentido amplio para designar lo que correspondería llamar, como se verá luego con más precisión, pre-yo, es decir, un yo que todavía no ha despertado como tal, oponiéndose a objetos. Husserl investiga así un proto-nivel anterior a cualquier tipo de constitución y lo refiere del lado yoico a protoquinestesias dirigidas de una manera indiferenciada a una proto-yle, también indiferenciada, que llena todo el curso de vida.
En virtud de las kinestesias se tiene un obrar unitario, dice Husserl, sin metas, con una totalidad no separada de la idea. El lado subjetivo del curso de vida no solo debe ser tomado en consideración a través de las kinestesias, sino también, cito a Husserl, como sentimiento, como temple de ánimo, como sentimiento vital, universal y horizóntico, que ha de condicionar este sentimiento el modo en que el polo yoico se relaciona con lo que le es extraño. A través del sentimiento de placer o displacer, los datos cinéticos, por atracción y repulsión, pueden motivar al pre-yo a un querer o a un repugnar. Los sentimientos condicionan los datos cinéticos y motivan kinestesias por medio de las cuales se satisfacen intenciones impulsivas. El protonivel tiene una base instintiva. Husserl se refiere a, cito, el instinto que tiene su efecto sobre la kinestesia, y habla también de un impulso instintivo de objetivación que conduce eventualmente a la constitución de un único mundo, del cual la naturaleza es el protomundo. Sobre este fondo indiferenciado se produce la diferenciación de unidades en tanto protoobjetos, cuando el material ilético adquiere mayor capacidad afectante en virtud de procesos asociativos que tienen una base instintiva y se relacionan con determinados sentimientos y kinestesias particulares. Este es el nivel de la protoafección de unidades iléticas del lado de lo que es extraño, junto con una protovoluntad y un protosentimiento del lado del pre-yo. Estos tres momentos primigenios establecen los fundamentos para la construcción del mundo, pero no se han de considerar todavía como momentos de una conciencia, porque no han sido aún percibidas objetividades intencionales. Se trata del nivel de la constitución inferior de unidades en el universo del pre-ser, como señala Husserl, lo cual significa que un cuasi-mundo ilético extraño al yo tiene su pre-ser. Nos encontramos todavía en la esfera de la pasividad yoica que está presupuesta por toda actividad. Solo cuando comienza a organizarse en función de fusiones asociativas de semejanza, la motivación del movimiento corporal y la complacencia del sentimiento, la ile puede afectar en el modo de protoobjetos a los que se vuelve el sujeto, dando lugar a una relación intencional en que se constituyen objetos. En un camino inverso al de la arqueología, más allá de la indiferenciación inicial y la constitución pasiva de protoobjetos, surge el tercer nivel de la constitución de objetos mediante actos y el cuarto nivel de la sedimentación de esos actos para dar lugar a una tipificación del mundo. Esta indagación genética responde a la siguiente pregunta. El primer acto, ¿cuál es su base?, se pregunta Husserl. El proto-horizonte, la masa hereditaria, es en su sentido primigenio horizonte vacío. La primera ile, lo primariamente afectante, se convierte en lo primeramente captado, en el primer volverse a. Es el primer tema como lo primariamente planificado. Se debe observar que en esta interrogación retrospectiva, Husserl introduce cada vez más el cuerpo propio a través de las kinestesias, que son motivantes para la percepción y que, al igual que las asociaciones idéticas y los sentimientos, están motivadas por instintos. 3. La relación sujeto-objeto según Heidegger. A la vez que señala el carácter subordinado de la dimensión trascendental, Heidegger ofrece otra visión sobre el surgimiento de la relación sujeto-objeto. En la esencia del fundamento utiliza el término trascendental para nombrar todo lo que es inherente esencialmente a la trascendencia, y añade que la aclaración e interpretación de la trascendencia puede también ser llamada una explicación trascendental. El Dasein, como sabemos, es aquel ente peculiar que proyecta en un movimiento de trascendencia respecto de los entes la condición de posibilidad para su aparición,
Esto es una comprensión del sentido de ser de estos seres. Por tanto, el sentido se entiende a partir de la comprensión del Dasein. Con posterioridad, Heidegger señala que este punto de partida presenta el inconveniente de que sugiere entender el proyecto y la trascendencia como operación humana. Por eso reemplaza la expresión sentido del ser por la expresión verdad del ser y propone saltar por encima de la diferenciación entre ser y ente a fin de preguntar por el origen de la diferenciación y por su unidad. Luego de este viraje, Heidegger aclara que la relación del Dasein con el ser se experiencia como una proyección acontecida y apropiada que responde a un arrojarse o yección aconteciente y apropiante del ser. Esta yección, este arrojarse, es también un llamado. Y en el medio del ser y del Dasein opera un acontecimiento apropiante, al que Heidegger llama Ereignis, que lleva a uno y otro, es decir, a ser y a Dasein, a lo que tiene de propio. Es el contrabalanceo de la yección aconteciente del ser que necesita del Dasein y de la proyección acontecida del Dasein que pertenece al ser. De este modo, el Dasein se convierte, según la expresión de Heidegger, en el guardián del proyecto arrojado, el fundador fundado del fundamento. Y Heidegger aclara: esta es la diferencia esencial frente a todo modo de conocimiento solo trascendental respecto de las condiciones de posibilidad. De este modo, Heidegger presenta una concepción paratrascendental que está, por así decirlo, al lado de o cerca de lo trascendental, sin formar parte propiamente de esta dimensión. Y califica la relación con el ser como la relación hermenéutica, porque su función es, según Heidegger, traer la noticia de aquel mensaje que proviene del ser y es expuesta por el hombre en la medida en que corresponde a un llamamiento, asignación. Además, la relación hermenéutica se asocia con una lógica original. Heidegger dice: esta relación pensante que se ha de pensar es el pensar mismo, que en una lógica originaria viene a estar en la propia claridad, que sin embargo no es su claridad que ha hecho por sí mismo. Puesto que consiste en el simple dejar esencial o desplegarse del ser desde su propia verdad, esta lógica carece de contenido doctrinal. Importante para nuestra cuestión es que la hermenéutica paratrascendental, con su lógica originaria, se presenta como ajena a la relación sujeto-objeto, es decir, a la correlación intencional. Heidegger contrapone el encuentro en el ámbito del enfrentarse, Gegenüber, encuentro con aquello que nos sobreviene y sorprende, y el encuentro en el dominio de la relación sujeto-objeto. Observa que originariamente el ente no es jamás objeto, de modo que lo presente en el enfrentarse debe ser distinguido de lo presente en la objetividad. Según Heidegger, es un error creer que el ente se nos presenta con su mayor pureza como lo presente a partir de sí, cuando se nos muestra como objeto. El propósito de Heidegger es, en sus palabras, pensar más originariamente el esencial de la fenomenología, a fin de retroensamblarla de esta manera a propósito en su pertenencia a la filosofía occidental. Para ello, Heidegger muestra que el ser fue experienciado por los primeros pensadores como physis, es decir, como el aparecer que aparece, como el surgir desde sí, como el venir a la presencia de lo presente. Ahora bien, lo que aparece en el aparecer muestra un aspecto o idea que desde Platón se separa de su fundamento en el aparecer, se presenta como la interpretación del ser y así inicia la confusión del ser con él. Subsiguientemente, Aristóteles interpreta el aspecto o eidos
como una morfé o forma que se relaciona con una materia o idea. El aspecto puede exhibirse en sí mismo como algo que aparece desde sí, o bien puede presentarse como un modelo o paradigma que debe efectivizarse en una materia adecuada. Esto significa que la morfé se relaciona con una poiesis, con una producción, porque la ille es aquello a partir de lo cual se produce algo. Por ejemplo, la madera como una materia para el eidos de una mesa. Así se interpreta el ente al modo de una mesa que el carpintero forma a partir de un modelo, a través de, según la expresión heideggeriana, la configuración de la idea del eidos en la ille. Con esta interpretación del aspecto o morfé en términos de algo que es en y para una techne, de modo que la entidad está determinada a partir de la techne y por la idea, se inicia el comienzo a la reducción del ente a la condición de objeto y de objeto de encargo. El proceso se acentúa con la figura medieval del ente como ens creatur, es decir, como ente originado por el ente supremo. A ello siguen la figura cartesiana del ente como ens certum, o sea, el ente cuya verdad es producida por un sujeto que tiene certeza de su existencia y sus determinaciones, y la figura kantiana del ente como ens objectivo, esto es, el ente cuya objetividad es puesta por el sujeto. Ulteriormente, el ente se muestra como objeto de encargo, ajustado a aquel, cito, a aquel poner, stellen, y encargar, bestellen, respecto de la naturaleza que efectúa continuamente un inventario de las fuerzas arrebatadas a eso. Heidegger se propone entonces retroensamblar la fenomenología husserliana en la historia del ser. Por contraste, podemos intentar desensamblar la relación sujeto-objeto respecto de la historia del ser, de modo que el énfasis caiga no en una perspectiva hermenéutica vinculada con esa historia, sino en una perspectiva fenomenológica relacionada con el aparecer. Al respecto quisiera hacer 3 observaciones. Primero, la relación sujeto-objeto es transformada, pero no eliminada en la oscilación descrita por Heidegger entre el ser como eyección o arrojamiento aconteciente y el Dasein como proyección acontecida. Heidegger observa que la relación ser-Dasein es, lo cito, completamente incomparable con la relación sujeto-objeto. Sin embargo, hay un polo interpelante y un polo que responde. Por tanto, este movimiento entre llamado y respuesta puede ser considerado en el marco de la correlación noético-noemática como una modalidad en la que se pone énfasis tanto en la interpelación como en la dimensión oculta del mundo que se ofrece como claro para la manifestación de lo que es. Si se mira la correlación mundo-subjetividad, tema central de la fenomenología husserliana, en el espejo de la relación ser-Dasein, se descubren decisivas descripciones de las dimensiones de ocultación o latencia que son inherentes al claro o patencia del mundo. Así, al poner de relieve un trasfondo de ocultación, Heidegger contribuye a graduar o matizar la relación sujeto-objeto, alejando de ella una posible limitación a una relación lineal. Pero, repito, no la elimina. Segundo, si lo comprendido en la proyección acontecida tiene la estructura de algo en cuanto a algo, el primer algo es tan importante como el segundo e implica un objeto, una X, que se correlaciona con un polo de irradiación intencional. Heidegger observa que la interpretación del ser como aspecto o idea surge, nos dice, con ineludible necesidad, porque el aparecer es ambiguo. El aparecer significa, por un lado, el llevar a lo que es a la condición de reunido, y por el otro, ofrecer un aspecto superficie para un mirar hacia. En esta ambigüedad del aparecer,
como un fenómeno originario, ya está inscrita la estructura aparición-objeto y la imposibilidad de sustraerse totalmente a ella. Si no se puede pensar el aparecer sin pensar el aspecto, ello se debe a que una estructura, algo como algo, ya está presente en el aparecer mismo. En este sentido, no se puede hablar de una determinación y encubrimiento de lo presente por la entidad de la idea, sino más bien de una explicitación de lo presente a partir de un rasgo intrínseco del aparecer. Se puede decir que la distorsión que lleva a separar el aspecto de su relación con el aparecer requiere una reposición que muestre la inherencia del aspecto en el movimiento del aparecer. Tercero, en relación con esta historia del ser, Heidegger reconoce implícitamente un invariante que la recorre cuando mantiene una misma estructura, la del poner, stellen, para el desvelamiento originario del ser y para su desvelamiento en la técnica bajo la imposición, gestellen. Cito a Heidegger: el traer en el modo de la physis es entonces un poner junto a, en alemán, beistellen, un poner junto a partir de sí, un poner que coloca, aufstellen, lo presente a partir de sí en la condición de no punto. De este modo se muestra tempranamente la physis, el traer delante que surge de sí, con el carácter de un poner, que no es una operación humana, sino que por el contrario aporta lo presente en cuanto tal al producir y representar, vorstellen, en la medida en que a la vez pone a disposición humana la condición de no oculto, esto es, trayendo y dando, proporciona un albergue en la condición de no oculto. El poner, sigue Heidegger, en el modo de la imposición que degrada y encarga, esencia en su origen oculto, y en un parentesco esencial con el poner en el sentido de la cosa. Ahora bien, si el incipiente comienzo de la maquinación y la técnica se encuentra ya en Grecia, ¿no hay acaso una estructura a priori que condiciona al ente más allá de que sea aprendido desde sí mismo o en una relación que se origina en el sujeto? Si el resultado está implícito en el punto de partida, si el herstellen o producir final resulta del aufstellen o colocar inicial, entonces la historia del ser reconoce un elemento fundante que pasa a través de ella como un invariante. Por tanto, el proceso que conduce a la génesis de un a priori, ya sea en la forma de la idea platónica o de la objetividad kantiana, presupone él mismo un a priori. Hay algo más originario que las destinaciones del ser, porque el erais que destina las figuras del ser se despliega en tanto se atiene a variaciones de un poner invariante que condiciona el interpelar y el responder. Y un invariante es algo objetivo que se descubre gracias a las variaciones de un sujeto. 4. La fenomenología de la corporalidad, el pasado absoluto de la naturaleza. Husserl ha señalado que la búsqueda de la primigeneidad no solo sigue el camino de un retroceso al pasado del yo, como ya se ha visto, sino también la vía que se orienta a la más profunda dimensión del presente viviente. Cito a Husserl: con respecto a la primigeneidad es natural distinguir la primigeneidad de mí mismo, de quien indaga retrospectivamente a partir del mundo constituido, de mí mismo, del ego maduro que medito sobre mí mismo, esto por un lado, y la primigeneidad que emerge de la ulterior pregunta retrospectiva, la primigeneidad del comienzo, de la génesis constitutiva, primigeneidad reconstruida a través del desvelamiento de la génesis. Por un lado, Husserl explicita la primigeneidad de una legitimación última en el presente viviente, es decir,
busca lo primero en el orden experiencial de la fundamentación. Por otro lado, describe un proceso de adquisición y sedimentación, es decir, busca lo primero en el orden temporal de la génesis. Así, la pregunta retrospectiva de la fenomenología genética nos remite a profundas capas de nuestro pasado, es decir, al pre-yo del fluir primariamente indiferenciado con su proto-horizonte vacío de objetos. Frente a este pre-yo reconstruido mediante una desconstrucción efectuada a partir del presente, se encuentra el proto-yo, que opera en el presente y que como tal no puede ser objetivado en su operar, porque la objetivación, que capta siempre un yo en su pasado, se sitúa en un nuevo operar presente. Estas dos líneas de desvelamiento de lo primigenio han sido continuadas en la posterior fenomenología de la corporalidad. La primigeneidad reconstruida a través del desvelamiento de la génesis se prolonga en los análisis de Merleau-Ponty sobre el cuerpo propio y de Michel Dufresne sobre la naturaleza. Según Merleau-Ponty, el logos del mundo estético, que según la conclusión de lógica formal y trascendental era para Husserl el análisis del a priori del mundo de la experiencia como un estrato fundamental de la lógica trascendental en su vertiente material, se convierte en un, cito, logos más fundamental que el pensamiento objetivo, es decir, en, según Merleau-Ponty, la condición de posibilidad de toda intencionalidad, en tanto intencionalidad operante que converge con la corporalidad y representa, cito, el verdadero trascendental, interpretado como la vida ambigua en la que se produce el origen de las trascendencias, es decir, el ir y venir en que los hechos del mundo encuentran sentidos que los engloban, o bien los sentidos encuentran hechos que los expresan. Asimismo, Merleau-Ponty evoca el siguiente texto de Hegel: el espíritu de la naturaleza es un espíritu oculto, no se presenta en la forma del espíritu, solo es espíritu para el espíritu que lo conoce, o es espíritu en sí, pero no para sí. Esta afirmación no solo toma en consideración el desarrollo que va del orden físico al espíritu, sino también el hecho de que nada puede ser reconocido con independencia del espíritu. Por un lado, Merleau-Ponty afirma que, cito, el comportamiento superior guarda en la profundidad presente de su existencia las dialécticas subordinadas, desde la del sistema físico y sus condiciones topográficas hasta la del organismo y su medio. Por otro lado, nos recuerda que la naturaleza no es otra cosa que la conciencia de la naturaleza, en el sentido de que los órdenes o estructuras no son otra cosa que formaciones de sentido para un dominio al que se revelan como tales. Nos enfrentamos aquí con una situación ambigua, en la que la historia de la que emerge la conciencia es un espectáculo que ella misma se da. Se debe reconocer que, cito, el devenir histórico que la ha preparado no es antes de ella, sino para ella. En suma, la doble condición de la conciencia como resultado de una historia y medio a través del cual se conoce ese proceso, tiene su reverso en la doble condición de la naturaleza como objetividad que la percepción manifiesta y momento de la historia de la conciencia. Merleau-Ponty advierte que los estadios previos puestos por la naturaleza son enhebrados en una existencia que, al igual que el alma sentiente de Hegel, excluye una situación de copresencia en un mismo nivel. Señala que, cito, la doctrina del reflejo o del espejo deja a la naturaleza en el estado de objeto que nosotros reflejamos. Y como reclamo para la filosofía, Merleau-Ponty sostiene que es necesario que ella establezca entre el hombre y la naturaleza una relación más estrecha que esta relación especular. O sea,
La naturaleza no debe ser considerada tan solo como cosa percibida, en razón de nuestro arraigo en ella. Ella, la naturaleza, dice Merleau-Ponty, es más bien un horizonte del que estamos ya muy lejos, una indivisión primordial y perdida. Por lo tanto, la naturaleza no está simplemente frente a nosotros, como de cara a un espejo, sino ante todo detrás de nosotros, a la vez en simultaneidad y como el pasado absoluto que no puede ser rememorado. Merleau-Ponty lo explica en estos términos. Porque la naturaleza no es solamente el objeto, el partener de la conciencia en el cara a cara del conocimiento. Es un objeto del que hemos surgido, en el que nuestros preliminares han sido puestos poco a poco, hasta el instante de anudarse en una existencia y que continúa sosteniéndola y proporcionándole materiales. Así, el tema hegeliano de la interiorización de la naturaleza en el alma sentiente reviste la forma de una dilucidación del modo en que mi cuerpo propio se unifica con las cosas por su propia ontogénesis, dice Merleau-Ponty, y del modo en que el resto del mundo se siente en mí. Merleau-Ponty caracteriza la concentración hegeliana de la naturaleza como una composición de la divisibilidad dispersa en una visibilidad actual, que aparece como la superficie de una profundidad, expresión de Merleau-Ponty, esto es, como una superación de las fases anteriores. Por eso la naturaleza se revela como el otro lado del hombre. Con este antecedente, Miquel Dufresne pregunta por el hecho mismo de lo trascendental, respecto del cual se puede buscar aquello que lo precede e inicia. En tanto examinamos la correlación intencional del hombre y el mundo, dice Dufresne, permanecemos en el nivel trascendental. Desde que buscamos un origen o una causa de esta correlación, saltamos de lo trascendental a lo trascendente. Este pensador observa que la ciencia, como lo ha mostrado Merleau-Ponty, nos invita a pensar una dialéctica entre los órdenes de lo real. Por un lado, el ser humano es aquello por lo cual la naturaleza accede a la conciencia, y por tanto la negación del ser humano significa la imposibilidad de una revelación de la naturaleza. Por otro lado, la naturaleza es, dice Dufresne, el fondo que produce la conciencia capaz de iluminar. Se debe hablar de realidad y no de presencia de la naturaleza, porque la presencia es siempre presencia A. Antes de que la subjetividad proyecte su luz y haga surgir el aparecer en el ser, la naturaleza es un fondo, es decir, una naturaleza naturante que precede a la naturaleza natural. Dufresne considera que la naturaleza nos invoca para decirse, de modo que la expresión atestigua, según dice Dufresne, una familiaridad fundamental del hombre y de la naturaleza. La naturaleza se anuncia a sí misma en imágenes significativas que arrastran consigo el fondo del que surge. Son las imágenes del abismo, la noche, el cielo, la tierra, el mar, la montaña y el bosque. Ellas arrancan palabras en las cosmogonías y teogonías. Son imágenes a través de las cuales, por ejemplo, el cielo revela su trascendencia, fuerza y carácter sagrado a través del sentimiento de majestad o serenidad. Las cosas hablan y el poeta escucha. Es imposible de ahora en más, dice Dufresne, distinguir la voz subjetiva de la objetiva, el sentimiento y el objeto que lo despierta, la asociación y el objeto que ella comanda. El hombre no se añade a la naturaleza, es la naturaleza la que es humana. Respecto de esta primera vía de la fenomenología de la corporalidad, tal como se despliega en Merleau-Ponty y Dufresne, quisiera dejar esbozados los siguientes puntos. Primero, la fenomenología trascendental husserliana pone de relieve que la conciencia tiene una prioridad, porque es nuestro medio de acceso al mundo y todo intento de derivarla de otra cosa
necesita de ella como conciencia de la derivación y por tanto supone lo que quiere negar. Hay pues una prioridad gnosiológica de la conciencia. En este sentido, Aaron Gurvitch se refiere, cito, a la naturaleza ambigua de la conciencia, porque sus actos dependen funcionalmente de hechos y eventos que le son exteriores. Y por otro lado, esos actos tienen una función presentativa y cognitiva con respecto a todos los eventos y hechos mundanos, incluidos aquellos de los que dependen causalmente. Segundo, más allá de las síntesis temporales, asociativas y kinestésicas que constituyen la Yle, se encuentra la proto-Yle como el núcleo, por así decirlo, extraño al yo. El dato impresional debe estar previamente dado para que ocurran los procesos de temporalización y génesis del sujeto. Además, la conciencia debe estar organizada de tal manera que estos datos puedan funcionar impresionalmente. Por eso, en la exégesis de Husserl, Ludwig Landgrave considera que la corporalidad queda incorporada a la dimensión profunda de la subjetividad trascendental, como dice, condición trascendental de posibilidad de todo nivel superior de la conciencia y de su carácter reflexivo. A su vez, Elisabeth Stroecker observa que la constitución trascendental se enfrenta con un resto analíticamente no resoluble, que por tanto debe ser visto, cito, no solo como algo último detrás de lo cual no se puede ir, sino también como algo de lo que no se puede disponer. Así, considerada desde el punto de vista ontológico, la relación entre conciencia y mundo muestra un condicionamiento de la conciencia por estructuras previas. Este condicionamiento se puede analizar a la luz de la convergencia y la recíproca complementación entre el sentir inicial al que Hegel avanza por medio del despliegue prospectivo de la dialéctica y el proto-horizonte al que Husserl retrocede por medio de la interrogación retrospectiva de la fenomenología genética. Tanto del sentir como del horizonte originario emergen objetos, pero el sentir profundiza las implicaciones de la interrogación genética. Mientras que el proto-horizonte se pone de relieve mediante la desconstrucción del mundo constituido, el sentir implica la transfiguración de la realidad previa compuesta por el organismo y su relación con la naturaleza. 3. Junto con el condicionamiento de la conciencia por parte del cuerpo propio, se da una inderivabilidad de la conciencia. Esto significa que el cuerpo es solo una condición de posibilidad que puede mostrar cómo la conciencia es posible, pero no puede dar cuenta del qué de su efectividad. Sean Gallagher ha propuesto distinguir 3 vocabularios. A, el vocabulario subpersonal de la tercera persona, que habla de neuronas. B, el vocabulario de la encarnación, que habla de procesos prenoéticos. Y C, el vocabulario mentalista, que habla de la conciencia. Sostiene que no se puede relacionar la neurociencia de las funciones cerebrales y la fenomenología de la conciencia sin considerar los procesos prenoéticos de la encarnación, porque el cuerpo anticipa y organiza el escenario para la conciencia. Por ejemplo, la percepción intermodal permite la comunicación entre la percepción visual y la propiocepción de la posición y postura corporales. De modo que un movimiento percibido se traduce en un movimiento propio antes de tener una conciencia reflexiva de la situación. Sin embargo, Gallagher observa que el desempeño prenoético del cuerpo, cito, ayuda a estructurar la conciencia, pero no se muestra explícitamente en los contenidos de la conciencia. Lo importante entonces es que la conciencia y sus correlatos intencionales requieren una descripción distinta de la explicación, según el vocabulario subpersonal, en términos de neuronas y procesos dinámicos, o según el vocabulario de la encarnación, en términos de procesos prenoéticos y percepción intermodal. Por tanto, los contenidos del qué de la conciencia
solo son accesibles y explicitables por medio de la reflexión, esto es, no son derivables de los hechos corporales. 5. La fenomenología de la corporalidad. 2. El presente viviente. Mientras que una forma de primigeneidad atañe al pasado y retrocede al infinito, otra forma se detiene en un punto firme detrás del cual no se puede retroceder. Este punto firme es el presente viviente. Luego de que la reducción trascendental remite el mundo dado a las operaciones constituyentes de la conciencia, una reducción radicalizada remite el fluir de la conciencia al presente viviente, en que opera el proto-yo como condición última de la posibilidad de la experiencia. Los sentidos del mundo y sus vigencias no se darían sin las vivencias, y los sentidos y vigencias de las vivencias no se darían sin el proto-yo en el presente viviente. Por tanto, dice Husserl, la pregunta por las condiciones de posibilidad de la experiencia conduce en última instancia al presente primigente. El presente viviente es permanente, porque siempre está ahí, como centro último de presentación, pero es también fluyente, porque se relaciona con los actos que pasan a través de él. Husserl se refiere a un orden de las implicaciones y a la implicación como trascendentalmente simultánea. La primigeneidad remite en este caso a, cito, el protofenómeno en el cual tiene su fuente todo lo que por lo demás puede llamarse fenómeno y en el sentido que fuere. No está en juego aquí una génesis temporal, porque un orden temporal supone el presente viviente en tanto se constituye en él. Se trata, en cambio, de un nexo de fundamentación o de validación que escapa al ordenamiento temporal objetivo y, por tanto, es diferente del orden de la génesis. Pero presuponer, dice Husserl, no es surgir. No se puede retroceder detrás del proto-yo en el presente viviente, salvo que se apele a una experiencia de características distintas a las de la experiencia intencional, ordenada al mundo y a las propias vivencias. Es el paso que ha dado Michel Henry al referirse a la autoafección de la vida como, cito, el único ser real y verdadero del individuo trascendental que somos. Henry sostiene que la fenomenología histórica interpreta el cuerpo subjetivo como un cuerpo intencional, analizándolo únicamente en su capacidad de apertura de la experiencia de algo exterior. Pero anterior al problema del conocimiento corporal del mundo, se encuentra el problema del conocimiento del cuerpo cognoscente, es decir, del cuerpo que conoce al mundo. El poder de acceder al mundo por medio del cuerpo, en tanto conjunto de poderes que tenemos sobre el mundo, ha de encontrarse previamente en nuestro poder, a fin de que podamos ponerlo en práctica. El conocimiento original que tenemos del poder de prehensión de la mano no es un conocimiento intencional, porque no puede ser exterior y extraño a sí mismo en la actualidad de su ejercicio. Es un primer poder de apoderarse de sí mismo coincidiendo consigo mismo en la inmanencia de la interioridad radical. Se trata de un darse a sí mismo en la autoafección y en la ausencia de toda distancia. Situada en los poderes como su posibilidad más interior, la autoafección puede ponerlos en marcha cuando quiere. Nuestro cuerpo, dice Henry, solo puede conocer el mundo porque es un cuerpo subjetivo, un cuerpo trascendental. Además, la vida solo puede tener lugar en un presente viviente, que no se asocia con horas que pasan del no ser al ser y del ser al no ser, sino con esta vida siempre cambiante y siempre la misma, según la expresión de Henry. De modo que, así como no podemos separarnos del proto-yo, cito Henry, la condición ontológica de posibilidad de toda presencia trascendente efectiva es ella misma presente a sí misma en el seno de una experiencia interna trascendental que no puede en rigor ser obtenida ni perdida.
A la idea husserliana del protofenómeno corresponde la afirmación de que, cito, la vida es fenomenológicamente en un sentido radical y fundante. Ella no es fenomenológica en el sentido de que sería un fenómeno entre los otros. Así, la tesis de una manifestación no intencional se enlaza con la protoestructura no intencional descrita por Husserl. Y la convergencia gandhiana entre la autoafección relativa del sí mismo singular que soy y la autoafección absoluta y eterna de la vida evoca también, aunque en términos de sentimiento, la idea husserliana de que toda acción finita orientada hacia el bien es el cumplimiento de una voluntad infinita. 5. Conclusión. Quisiera, por último, poner de relieve dos cuestiones respecto de la correlación intencional y la dimensión trascendental. Primero, la relación sujeto-objeto deriva de una situación previa, a partir de la cual se constituye la intencionalidad. Pero una vez que se la ha derivado, condiciona nuestra apertura del mundo, porque quedamos enlazados con ella. Podemos recordar al respecto que a pesar de su búsqueda de experiencias no trabajadas por la distinción sujeto-objeto, Merleau-Ponty afirma, cito, la subjetividad es uno de esos pensamientos más allá de los cuales no se vuelve, aún y sobre todo si se lo sujeta. Lo importante respecto de la relación sujeto-objeto no es su contraste con un ámbito en el que, según Heidegger, los entes nos sorprenden y sobreviven. Lo significativo es el contraste entre dos modos de ejercer la relación. Esto es, aquel en que el sujeto coloca el objeto a su servicio, lo que conduce al objeto de la representación y al objeto de encargo, y aquel en que se coloca al servicio del objeto, se rige por él y salvaguarda su integridad. Por lo demás, esta salvaguardia del carácter propio del ente en tanto objeto se consolida en la simultánea conciencia de inagotables horizontes, porque no es posible una planificación total y la planificación progresiva es el reverso de un vaciamiento progresivo. Segundo, a pesar de los diversos enfoques sobre la relación sujeto-objeto, un momento unitario puede discernirse en las figuras de lo trascendental. Aún en la esfera pasiva analizada por Husserl, una espontaneidad oculta, expresión husserliana, se manifiesta en el incesante fluir que permanentemente abre nuevas posibilidades y de esa manera da lugar a los niveles superiores de intervención del centro yo. La espontaneidad se profundiza cuando el yo despierta como polo de irradiación de actos y activa el cuerpo propio como órgano del degelamiento y modificación del mundo, y culmina en los actos categoriales y reflexivos. Por su parte, Merleau-Ponty estima que la filosofía fenomenológica ha de establecerse en lo que él llama el orden de la espontaneidad enseñante, es decir, el presente del fluir temporal en que se producen los deslizamientos de sentido. La intencionalidad operante del cuerpo propio configura en una capa profunda una espontaneidad adquirida, no delirante o enseñante, según Merleau-Ponty, que nos invade en el plano corporal y motriz antes de la espontaneidad del pensamiento. Puesto que el tiempo es el fundamento y medida de la espontaneidad, ella se sustenta en una dimensión ya constituida a la que retomamos y damos un nuevo sentido en cada presente. Por último, para Henry, el cuerpo subjetivo converge con una irrecusable libertad que se prueba en su propio ejercicio a través de una autoatestación. Mi cuerpo, dice Henry, es el movimiento que se prueba en la marcha, es decir, que se atesta a sí mismo interiormente. Es mi acción, tal como la vivo en una experiencia inmediata. La vida para Henry es una fuerza productiva que, en un juego espontáneo, según su expresión, es capaz de crear algo que no existiría sin eso. En suma, una espontaneidad
subyace a las figuras de lo trascendental como un núcleo de autorresponsabilidad que se manifiesta en la experiencia y en la acción. Es el yo puedo que asume las modalidades del yo de los actos, del cuerpo propio abierto al mundo o del cuerpo subjetivo centrado en su autoafección. Muchas gracias. Nos demos unos minutos para formularle preguntas al profesor Walton, así que abierto el debate. Yo tengo una pregunta respecto de... Porque en una de las conferencias de esta jornada se habló de la noción de lo premundano en Heidegger en unos cursos del 19. Y yo pensaba que se podían relacionar un poco con esta experiencia, con esta fenomenología genética protozoica o preyoica. Y por otro lado, me gustaría, si pudiera explicar un poco mejor, por qué podemos hablar de una pre-Hitler, no una proto-Hitler. No entiendo muy bien por qué no hablamos directamente de Hitler en este caso. ¿Se completa mi pregunta? Sí. Bueno, la primera parte de la pregunta, si uno encuentra en los primeros cursos de Heidegger, particularmente de 1919 a 1923, el tratamiento de una serie de cuestiones que pueden relacionarse estrechamente con los análisis husserlianos. Particularmente el tema del mundo de la vida aparece en Heidegger y aparece una estructuración del mundo de la vida en diversos órdenes, como el orden intersubjetivo, el orden personal, ¿no? El orden de las cosas, con lo cual se pueden establecer relaciones directas con Husserl. Respecto de la segunda pregunta, hablamos de proto-Ile para resaltar la indiferenciación de esa experiencia inicial, en la cual no hay todavía una discriminación de elementos. La Ile surgiría cuando a partir de esa proto-Ile indiferenciada comienza la diferenciación. La diferenciación se basa principalmente en procesos asociativos y está condicionada por los movimientos del yo y también está condicionada por el modo en que el yo siente esa afección idéntica, ¿no? Puede sentirla bajo el modo de la repulsión, ¿no? Con lo cual se va a alejar de la afección, o bien en el modo de la satisfacción o del placer, con lo cual se volverá hacia esa afección idéntica. Al volverse el yo hacia la afección idéntica, esa Ile se convierte en un proto-objeto. Y ese proto-objeto interpretado por el yo, que se vuelve sobre él, dará lugar a las objetividades para un yo, en este caso, portador de una conciencia. O sea, básicamente, la expresión proto-Ile está unida también a la expresión proto-kinestesia, a la expresión proto-sentimiento y a la expresión proto- y pre-yo. Con esa idea de primigeneidad se quiere aludir a la situación inicial en que no hay todavía diferenciación explícita entre el yo y lo que es extraño al yo. Otra pregunta. Bueno, algún heideggeriano tiene que ser millonario. Mi pregunta va por otro lado, no va por Heidegger. Si no escuché mal, tal vez
usted sugirió de algún modo que frente a la postulación de un proto-yo, la concepción henriana vendría a proponer una instancia más originaria. No sé si dijo eso, creo que no lo dijo eso. Pero yendo directamente relacionándolo con esto, a mí me interesaba saber si usted consideraría que en Husserl habría algo así como una autoafección de la vida, incluso en esta instancia originaria, o sería algo más cercano a lo que se polariza, ¿no? Por ejemplo, en la de Merleau-Ponty como una heteroafección de la vida. O si sería un falso problema para Husserl. Una de las relaciones que se puede establecer entre Husserl y Henry, sobre la base de esta idea de que ambos están buscando un cierto tipo de primigeneidad, que no es una primigeneidad de carácter genético, ¿no?, o temporal, es que esa situación que Husserl describe como genéticamente originaria carece de intencionalidad. Por lo tanto, carece de esa dualidad que Henry critica respecto de la conciencia. Lo que habría que investigar, y ese sería un tema ulterior para mí, es si en el otro tipo de primigeneidad, es decir, la primigeneidad que remite al presente viviente, podríamos describir, ¿no?, una situación análoga a la de la Génesis. Es decir, una situación en que, por no haberse constituido todavía las vivencias, ¿no?, en el presente viviente, no estamos en presencia de una situación intencional, ¿no?, o de un estado intencional. Yo creo que es así, ¿no?, pero no hay mucho material husserliano como para fundar. Él describe esa situación no intencional muy claramente respecto de los orígenes genéticos, pero no lo hace tan claramente, sino más bien implícitamente respecto de la primigeneidad del presente viviente. Él habla, por ejemplo, de si hablar de retenciones es correcto, ¿no?, poniendo entre comillas para resaltar la expresión de, porque en estas situaciones primigenias no podríamos hablar todavía de retenciones y consiguientemente estaríamos en una situación no intencional, ¿no? Ese es un paralelo que se puede establecer entre Henry y Husserl. Gracias. A falta de insistiría con Henry. La pregunta sería si bien en esa ingenuidad habría autoafección, ¿considera usted que también habría esa revelación de la vida en sí misma? ¿Solo tendría ese aspecto? Solo tendría ese aspecto de autoafección en el sentido más acotado, si va acompañado de ese otro modo de conocimiento. Es decir, si está acompañado de toda la metafísica, sí, que viene detrás, exacto, de la posición de Henry. Sí. Bueno, yo hice una pequeña alusión, ¿no?, a la posibilidad de asociar la autoafección relativa, ¿no?, con la autoafección de la vida absoluta, ¿no?, a través de la idea de que en toda voluntad finita, ¿no?, que se encamina hacia valores positivos, está operando, ¿no?, como motivación una voluntad infinita. Uno puede establecer ese paralelo, pero la diferencia está en que para Husserl eso tiene lugar en el terreno de la voluntad, ¿no?, y para Henry tiene lugar básicamente en el terreno del sentimiento.
En los dos hay como un apoyarse, ¿no?, en una dimensión o vida absoluta e infinita. Pero Henri lo hace a través del sentimiento. Husserl fuertemente a través de la voluntad. Es una suerte de voluntarismo universal. De lo preyoico y el yo, son dos instancias. Lo preyoico sigue produciendo efectos en el yo, como una especie de inconsciente. La diferencia es como la de un yo no despierto, porque no recibe afecciones, y la de un yo despierto que recibe las afecciones, porque esa protoidea ha logrado organizarse con mayor fuerza afectante y por lo tanto se vuelve como yo a la protoidea a fin de estructurarla, organizarla. Es decir, es el mismo yo. Hay una afirmación de Husserl en uno de los manuscritos del grupo C que tienen que ver con el presente viviente, con el tiempo, y dice que lo primero es el curso, o primero está el curso, pero también el yo está primero. O sea, el curso pasivo, no yoico, contiene en sí un yo implícito, ¿no?, y está orientado hacia la explicitación de ese yo, a que finalmente el yo tome conciencia de sí mismo en la reflexión. La reflexión solo puede efectuarla cada yo por sí mismo, así como el movimiento kinestésico corporal en los orígenes solo puede ser realizado por cada yo por sí mismo. La reflexión sería la culminación teleológica de algo que está implícito en ese primer momento. Pero esa reflexión nunca dejaría nada por fuera, nunca dejaría nada inconsciente, nunca dejaría nada por fuera del yo. No, la reflexión tiene sus horizontes latentes, siempre. No todo es explicitable en el mundo de la percepción y también en el mundo de la reflexión. Siempre va a haber horizontes de latencia, porque además lo que se pueda explicitar, ya sea a través de la percepción y la reflexión, es una explicitación instantánea. Lo explicitado inmediatamente va a caer fuera del campo de la atención, no se va a mantener permanentemente ahí. Siempre hay patencia acompañada de latencia, ¿no?, en cualquiera de los terrenos de la experiencia. Profesor, mencionó un poco al pasar cuando hablaba de Heidegger su lectura del periodo griego como el momento en que se instaura el pensamiento de lento, la reducción del ser al lento. Me quería preguntar qué lugar ocupan esas afirmaciones de Heidegger donde aparece el carácter auroral del ser en la filosofía griega, donde parece indicar que no hay una mera reducción del ser al ente como en toda la trayectoria de la filosofía griega. No sé si se entiende más o menos la pregunta. Bueno, Heidegger describe ese momento inicial de un venir a la presencia, de un aparecer, digamos, de un mostrarse la física, ¿no?, pero inmediatamente, casi por necesidad, ¿no?, y Heidegger utiliza esa expresión, ese aparecer queda oculto detrás de lo que aparece. Lo que aparece adquiere preeminencia sobre el aparecer. Y eso significa que este aspecto que se ha destacado es lo que va a servir para interpretar el venir a la presencia de lo presente. Es decir, lo presente va a ser interpretado, digamos, no desde sí mismo,
sino a partir de uno de los rasgos de su apariencia. Ahora, lo curioso es que en un texto del tomo 79 de las obras de Heidegger, llamado El peligro, aparece caracterizada, ¿no?, esa physis que emerge y que surge con términos en los cuales, como compuesto, está incluido el término stehen, el poner, ¿no? La physis pone, ¿no? La physis pone una cosa al lado de la otra, ¿no? Y en ese poner, Heidegger lo dice explícitamente, está implícito, ¿no?, la fuerza de la maquinación o la técnica de nuestro tiempo que une el representar, ¿no?, el producir, ¿no?, el encargar, todos términos en los cuales está incluido también, ¿no?, como partícipe el verbo stehen, que es poner, ¿no? Entonces, al comienzo del proceso y al final hay como una suerte de invariante, ¿no? Entonces, uno puede preguntarse si lo último acaso no es ese acontecer apropiante que transcurre, ¿no?, entre el ser que invoca y el Dasein que responde, sino si no hay un cierto a priori, ¿no?, algo trascendental que condiciona todo el proceso de desenvolvimiento del ser. Pero en algún momento él habla de desocultamiento. Heidegger. La noción de desocultar de Heidegger. Sí. No, digamos, no hablaría en el sentido un poco contrario, en el sentido, digamos, no de la presencia de lo que representa, sino que es esa intencionalidad también que hace desocultar. O sea que digamos que no es el ir al objeto, sino que hacer venir al objeto, al ser de la conciencia. En Heidegger tenemos el tratamiento de la condición de oculto y la condición de no oculto que se condicionan recíprocamente. En Husserl tenemos el tratamiento del mundo patente y del mundo latente que se condicionan también recíprocamente. Lo que yo he querido decir en una parte de la exposición es que la relación entre el ser que llama y el Dasein que responde puede ser interpretada como una manifestación de la correlación noético-noemática, y que lo positivo de Heidegger respecto de este análisis de la correlación noético-noemática, que yo le asigno pero que él no aceptaría, consiste en el enriquecimiento de las nociones de patencia y latencia que en Husserl acompañan siempre a la correlación noético-noemática. Lo que Heidegger ha dicho sobre la desocultación y la ocultación ofrece muchos matices, ¿no?, y un gran enriquecimiento del tema de la patencia y la latencia. Estarían vinculados. Claro, de alguna claro. manera, estarían vinculados, porque sí, yo lo veo vinculados en algún sentido. Quedan vinculados, sí, por supuesto, y enriquecen lo que yo he hecho que subsiste, que es la noción de correlación. La correlación intencional probablemente sea el gran tema de la fenomenología, porque aparece en Husserl, puede ser visto en Heidegger a través de esta
a través de lo que he dicho, uno puede ver en la relación entre carne del mundo y carne del cuerpo en Heidegger una suerte de variación lejana de la correlación. Y el mismo Ricoeur dice que la relación hermenéutica es un aspecto o una manifestación de la correlación noético-noemática, ¿no? Así que este tema ha sido importante en la fenomenología. Sí, usted lo mencionó. Usted citó un párrafo de Merleau-Ponty poco citado donde él aparentemente admite que no es posible pensar más allá del sujeto por más que se haya superado. Sobre todo, sí, sí. Sobre todo. Y creo que en realidad se refiere más bien a la historia, a quienes buscan en la filosofía antigua una manera de pensar sin este marco moderno, y él dice, bueno, es imposible. Pues está en un prólogo a una historia de filosofía. Sí, está en un texto de siglos, pero no recuerdo. Si entiendo bien, o sea, quizás se aplicaría a algún heideggeriano en su... no sé a quién se estaba refiriendo, pero bueno. Si entendí bien su interpretación, entonces Merleau-Ponty, digamos, nunca habría renunciado a una idea de sujeto, cosa que, como usted dice bien, me parece que se puede ver que incluso cuando él dice, bueno, no voy a pensar más como en la filosofía de la percepción en términos de conciencia y yo qué sé, de todas maneras sigue diciendo, bueno, existe la carne, pero mi carne no es la carne del mundo, una es sentiente, otra es sentiente, sensible, etc. Sin embargo, uno puede pensar que la diferencia es la manera de concebir estos polos, ¿no? En el sentido en que el sujeto merleau-pontiano tiene una relación de entrelazamiento más estrecho con la corporalidad. En ese caso, digamos, se revisan ciertos caracteres de la subjetividad que uno puede ver en Husserl, digamos, respecto de la autotransparencia o la libertad, o cuestiones así, digamos, y en eso, digamos, se podría ver una diferencia. Esa sería su interpretación, más o menos, digamos, de la cuestión. Hay una continuidad, por supuesto, y también hay una diferencia. Ricoeur decía que la historia de la fenomenología es la historia de las herejías y variaciones imaginarias sobre el pensamiento de Husserl. En cierto sentido, esto se da también aquí. Pero tenemos esta afirmación de Merleau-Ponty de que no se puede abandonar la noción de subjetividad aun cuando se la haya superado. Tenemos el juego, digamos, de carne del mundo y de carne del cuerpo. Y además, en una de las notas de trabajo, además de la carne del mundo y de la carne del cuerpo, aparece la negatividad, que me parece que debería tener también algo más que ver con el sujeto. Merleau-Ponty no lo explica ahí muy bien porque es una nota de trabajo, pero sería tal vez un elemento más, ¿no?, para mantener la noción de subjetividad, o para darle algún papel a la noción de subjetividad. Creo que hay si uno tuviera que encontrar un elemento común en todos los fenomenólogos, si alguna vez me lo preguntaron, yo dije es la correlación, siempre y cuando se la vea en estas variaciones y herejías. Pero hay un cierto núcleo central que yo creo que se mantiene. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos al doctor Walter. Bueno, damos por cerrado.